hablar de mestizos, sino puede hablar es de gente mestiza, gente ya que trabaja ya metida en esa zona tratando de sacarle esmeraldas a la tierra. Y llega este gringo, pero claro que llega en otro plan, ¿no? Se supone allí a la zona esmeraldífera, como en plan de ver pues, toda esa situación, que la guerra de las esmeraldas y qué puede suceder ahí, y él se ve involucrado en todo esto, entonces se cuentan un montón de historias, él las vive, pues no sé si eso sea lo pertinente, pero él las vive allí, y en una de esas aventuras, digamos, que le pasa en la zona esmeraldífera, se encuentra con un tipo que está por allá metido bien en lo profundo de toda esa explotación esmeraldífera, utilizando pues mazamorreros y gente de esta, ¿no? Y una de sus cosas pues tiene esa medio locura y suelta el speech este famoso de Conrad, de el horror y todas esas cosas, ¿no? Pero era más un homenaje realmente a Conrad y esto que meternos en lo que Conrad contaba, porque lo que Conrad contó realmente es como una expresión de un enclave colonialista en el África, ¿no? Que utiliza negros y los trata de adaptar a su concepción de la vida y de organización, etcétera, ¿no? Eso es fundamentalmente la novela, pues lo que yo entiendo de la novela, ¿no? Y que obviamente pues hay ahí una relación evidentemente imperialista de este individuo que viene como comerciante allá a colonizar, a meterse bien en la profundidad de la selva africana, ¿no? Y para eso lo que tiene de todos modos es que cambiar un poco todas esas relaciones entre la gente y su forma de vida y su modo de vida para adaptarlas a su comercio que está implementando, ¿no? Ya. Y en el caso de la vorágine, pues, ¿tú cómo consideras que eso afectó, digamos, a la forma en que se pensaba en el indígena y en la selva, en ese mundo tan apartado que había, que realmente en ese momento parecía tan desconocido y tan intocable, digamos, pues? Sí, La vorágine es otra historia completamente distinta, muy hermoso, ¿no? Ese libro realmente, pues, uno lo ama profundamente por la forma de narrar, por todo, que es la historia de Arturo Cova, un individuo que pertenece pues a toda esa sociedad ahí como huilense, Florencia, de todas esas zonas que son más bien como latifundistas y ganaderos y cosas de estas, que se rapta a la mujer de un rico latifundista de la zona, y este manda a toda su gente a matarlo porque se robó a su niña del alma, y ellos se pierden dentro de la selva, se meten y van a caer precisamente en todas esas explotaciones que pues en la novela no se llama así, pero que eran muy similares o que están inspiradas en las explotaciones del caucho que hacía la Casa Arana, que era una casa que venía del Brasil, de unos brasileros que realmente se habían metido allí en toda esta zona que producía mucho caucho, habían esclavizado realmente a los indígenas, pero era esclavizado como hizo la Casa Arana, ¿no? Y que los ponía a producir, a sacar el caucho, porque el caucho se volvió un comercio, pues un producto importantísimo a nivel mundial, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El caucho que se utilizaba para las llantas y todas esas cosas, de los tanques y sobre todo de los cañones, de las armas de fuego y todo eso, y en general para el desarrollo también del comercio, ¿no? Entonces cogieron mucha fuerza estos señores aranas, pero el trabajo que hacían en lo profundo de la selva era totalmente desconocido por toda la población, nadie sabía. La única relación que tenía, digamos, el mundo, llamémoslo civilizado, era a través del caucho, simplemente que le llevaba, pero cómo se producía y cómo llegaba hasta ahí, eso pues a la gente ni le importaba. Y realmente con esta historia, que es una historia de amor y de aventura muy linda, la de La vorágine,
se mostró, se sacó a la luz pública un drama terrible, que era ese tipo de explotación y ese tipo de vida impuesto a la fuerza a los indígenas, a los que pues esclavizaban allí a través de sistemas feroces, no solo de fuerza, sino también de esclavitud económica, dándoles a través de sus almacenes, dándole cosas de comida, camisas y cosas de esas, y exigiéndoles volumen de trabajo para poder mantenerles el crédito abierto, es decir, una explotación muy digamos, capitalista, ya que comienza a desarrollarse porque sea a través del consumo, ¿no? Pero al mismo explotación ya no tan feudal, no tan atrasada de la época esclavista, ¿no? Sino ya con una forma un poco distinta, pero que termina siendo igual de esclavista, igual de feroz, igual de terrible para poder explotar a esta gente, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa en la vorágine y todos los dramas que pasan ahí al interior, ¿no? Muy hermosos, ¿no? ¿Y tú cómo consideras que la literatura aporta en cuanto a denuncia? No solo en estos dos casos, sino como en general la literatura como forma de denuncia, como cambio de discurso, como digamos otra voz desde donde se hable de otras cosas, no solo digamos la voz de la ciencia, no solo la voz del poder, no solo la voz del establecimiento, sino también una voz diferente. Entonces, pues en este caso específico de la vorágine, lo importante es que se hizo conocer una forma brutal y feroz de explotar la selva y a los indígenas, ¿no? Eso no se conocía realmente y tuvo su relativa importancia. Después la prensa se integró a eso y el escándalo fue mundial por la ferocidad y por cómo estaba desarrollándose esa explotación, y creo que cumplió una función también de denuncia y de mostrar un problema existente y terrible que existía de una relación, llamémoslo, ¿por qué no?, colonialista, ¿no?, en esta zona, ¿no?, y brutal. Y se conoció, se difundió y pues la Casa Arana terminó desapareciendo, de todos modos, por todo lo que los ojos del mundo entonces se voltearon sobre ese problema tan feroz que estaba sucediendo allí, ¿no? Y pues hay muchas obras literarias que asumen esa forma, ¿no? Fundamentalmente cuentan. Yo creo que el objetivo de José Eustacio Rivera no era denunciar esto, sino contar una bella historia de amor, pero a su vez denunció un problema muy terrible, pues, que se estaba desarrollando en toda esta zona, ¿no? Sí, aunque fundamentalmente la inquietud primordial, creo yo, era la literaria, ¿no? De contar esta historia, que además la cuenta de una forma muy hermosa, y además es un maestro de la palabra, ¿no? No sé si, pues que, por ejemplo, el famoso José Eustacio Rivera, porque hizo miles y miles y miles de sonetos a todas esas zonas, no solo escribió esta novela, sino hizo muchísimos sonetos hablando de la vida en la selva, de los llanos y de todo esto, y que tenían esa gran riqueza porque en todos sus versos iban todas las vocales, ¿no? Entonces, literariamente de una riqueza enorme, pero a su vez una denuncia muy bien lograda, muy fuerte, muy valiente y muy eficaz, ¿no? Y en el caso del Corazón de las Tinieblas, ¿tú crees que se muestra, digamos, otro lado de esa máquina, digamos, de imperialismo que había montado Europa en África, o tú crees que más bien hay un discurso racista y colonialista, porque también se maneja esa perspectiva de ese libro? Se ha ido, digamos, hablando de ese tema. Yo creo que lo uno va con lo otro, sí. ¿Es verdad? Y no fue solo en esa novela, hubo muchos otros novelistas que también contaron en diferentes sitios, ¿no?, ese desarrollo y esos enclaves colonialistas, ¿no?, sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no?, toda esa época, pero muy importante, Joseph Conrad, Jack London, pues muchísimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos que también escribían sobre el mismo tema de lo que estaba sucediendo en la India también, ¿no?, que era, o con otra forma, pero también era un colonialismo, un desarrollo, digamos, de la dominación y la explotación imperialista con otra forma distinta a la que se estaba produciendo en el África, que realmente era de puro vasallaje
y de fuerza y de ferocidad, porque realmente la integración de, por ejemplo, de los africanos era fundamentalmente como fuerza de trabajo, fuerza brutal de trabajo, ¿no? A la concepción del imperio, de cómo era que se debía explotar todas esas zonas, ¿no? En otras era por integración ya cultural, fundamentalmente también, como en la India, creo yo, muchas otras novelas, London en el norte de Estados Unidos y en otros sitios también, donde se cuenta, pero es más que todo como la expansión por la integración, digamos, del comercio y del consumo, etcétera, el desarrollo feroz del capitalismo en su fase que llaman imperialista, ¿no es verdad? Eso es lo que narran muchos de estos narradores. Y en muchos otros también, hacia el sur de América también sucedió, en la literatura aparecieron muchos de estos tipos de cosas mostrando esa forma tan invasiva y tan feroz de ese comercio, de esa expansión comercial, sobre todo de Inglaterra fundamentalmente y de ciertos países del norte de Europa, ¿no? ¿No? En general, de todos, de Europa en general, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, eso es. A ver qué si se hubiera acordar de otro.